vamos a identificar con su nombre y lo que estamos aquí dialogando para que quede esto como una referencia. ¿De acuerdo? Claro. Bueno, estamos grabando el 20 de mayo de 2017 en la vereda Venado Central del corregimiento del Siglo, municipio de Ciénaga de Oro, departamento de Córdoba. Correcto. En esta oportunidad dialogamos con el señor Maximiliano Causil, el otro apellido suyo. Guerra. Guerra. Sí. ¿Cuántos años tiene? 50 años. 50 años. ¿Nació aquí? Nativo. Aquí. ¿Ha vivido todos los años de su vida aquí? No, siempre uno a veces sale por fuera. Estuve en Venezuela, por allá, pero temporada por allá pasajera. Pero nunca uno abandona su tierra y siempre he estado aquí, nativo de aquí. Pero la familia, nosotros toda la vida, el ancestro aquí, los Causiles, que esos son Francisco Elías Causil y Maximiliano Causil, que era mi abuelo. Entonces, ellos eran los que nos contaban la historia del profeta. Sí, señor. El profeta cuando llegó aquí, a esta tierra, dijo que había sido la única tierra santa que había allá. Que aquí habrían cosas que cuando llegaban aquí ya llegaban cansadas. Y es verdad, hay huracanes por allá, eso hay toda clase. Y por aquí, mire, ahí estaban dos árboles. Y usted no sé, el árbol ese está grandiosísimo. Y eso porque entonces la gente colocándole vela ahí, se prendió. Entonces nosotros lo íbamos a apagar cada rato. Y fíjese usted qué cosa tan maravillosa, que ese era un palo tan grandiosísimo que era de caer para arrumbar la casilla, la casa. No, nada, se fue hacia un lado, ¿entiendes? Y esos huracanes tan grandes y ni los tocaba. Entonces es una cosa maravillosa que uno se pone a sacar cuenta que era el mismísimo Dios que pasó por aquí, que nos contaban nuestros ancestros. Entonces ellos decían, la historia que yo les estoy contando, de que las aguas del Sinú correrían por aquí, entonces uno se temorizaba eso. Él decía, bueno, si las aguas del Sinú van a correr por aquí, los que están allá adelante, Ciénaga, Cereté, esos se ahogan primero que nosotros, decía uno, ¿entiendes? Entonces, mire, y el arroyo ese que la Quebrada de Venado, que se llama la Quebrada de Venado, se ha crecido con las aguas del Sinú, porque cada ratico se rompe el tubo ahí. Qué cosa tan maravillosa. Entonces uno se pone a sacar cuenta de eso. Entonces nosotros, lo que yo le estaba contando, que los hombres le huirían a las mujeres. Y es verdad. ¿Cómo así? Explique. Porque eso lo dijo el profeta, que los hombres le huirían a las mujeres. Que las mujeres llorarían por la huella de un hombre. Y eso tiene que haber muchas cosas todavía, no se sabe cuándo pues es eso. Está cerca o está lejos, no se sabe, porque eso no está al alcance de nosotros. Pero eso lo dijo el profeta. Pero hay evidencia que eso, que los hombres le vamos a huir a las mujeres. Y usted una mujer que no la conoce, y con ese virus que hay ahora, el VH, usted le huye. Estoy seguro que usted le dice, mire, esa pinta que anda con usted, esa pinta está sonada, usted se le aparta a esa mujer enseguida, inmediatamente. Sí. Y eso era la anécdota que el viejo nos decía a nosotros. Sí. Y es verdad, porque es que muchas veces usted, una mujer de ese, dice, no, pero yo no me la acerco a esa mujer, porque a mí me dijeron que esa mujer está enferma. Puede ser verdad, o sea, mentira, pero eso lo determina un examen que se les haga a la persona, pero que le dicen a ustedes, se dispara. Amigo, y eso es verdad, eso es positivo lo que yo le estoy diciendo, porque es que eso, de un huevo valdría lo que nunca valía. Ellos, si esos señores vinieran a esta altura aquí, se regresarían otra vez hacia atrás, porque la decepción. Mire, un señor de esos, uno lo miraba así, y como uno lo mirara así, mal gesto, entonces iba a andar el papá de uno y le ponía las quejas, y eso era, penca corría, porque había respeto, y hoy en día el respeto se acabó. Esos valores se han acabado. Eso se acabó. Mire, entonces yo, como todo el mundo yo era compadre, mire, el hijo suyo, allá me lo encontré en el camino y me salió con una grosería. Eso era penca corría, y hoy en día usted se encuentra al hijo mío allá y le dice, no, mire, ese muchacho me salió con una grosería. ¿Y qué te hizo? No, porque ese señor se estaba, no lo agarraste con un palo, te voy a dar más duro, le habías dado más duro. O sea, ahora reprenderlo, como padre tiene que reprender a su hijo para que no hagan esa. Entonces lo que hace es apoyarlo. Entonces por eso es que hoy en día la violencia aquí en este país nunca se va a acabar. Porque nosotros los padres de familia somos responsables de tantas cosas.
porque el respeto está acabado. Entonces, aquí hay muchas anécdotas de profeta. Mire, aquí, el palito que está aquí del lado, el fresquecito ese que está ahí, ese palito botaba agua, botaba hielo. Eso vino gente aquí, yo no sé si ustedes lo vieron por Caracol, vino hasta Caracol, ¿Sí? vino la prensa, vino todo el mundo, eso vino gente de todas partes. Ustedes hacen 2 o 3 años que famoso ese doble 6 que se iba a acabar el mundo. ¿Ustedes escucharon eso? Sí. Sí. Bueno, aquí vino gente de todas partes a Aucagua. Que mucha gente de aquí iban allá a Santiné, a Aucagua. Entonces, él dijo que tuviera fe, que fuera allí. Y el agua ahí está bajitica. Ahí en la parte de atrás, sí, en el arroyo ese que está ahí. Sí. El agua ahí, eso estaba cerquitica el agua. Usted va, y ahí vino gente y sacó agua. Porque muchas veces nosotros nos acordamos de Dios cuando estamos en aprieto. Claro. ¿Pero para qué? ¿Para qué sacaban el agua? Esa agua que es bendita. ¿Y qué, con ser bendita, se usaba de qué Amigo, manera? el profeta dijo que se llegaría un tiempo que esta luz que nosotros tenemos, la artificial esta, no va a dar fuego. Que vendría una escurana. Que no tuvieran los niños moros, eso decían los tíos de nosotros. O sea, Francisco Elías, que son los que escucharon al profeta. Que esta luz no daría, y es verdad. Esta luz, un huracán, una vaina, se va. ¿Qué va a ver usted? Entonces no rayan, los fósforos no rayan, el que rayan los fósforos benditos. Entonces, usted se pone a preguntarle a una persona y eso que usted me está preguntando Sí. a mí, y lo que hace es burlarse. ¿Entiendes? No. Porque no cree eso. No, no es burla, es como buscando una explicación. Somos muy respetuosos de las creencias y justamente estamos en este trabajo con el propósito de conocer a mayor profundidad y comprender, pero con mucho respeto. Claro. Entonces, sí, porque coger el agua, ¿para qué? ¿En qué sentido? ¿Cómo la uso? Porque las aguas se pondrán amargas. Ah, las aguas se pondrán amargas, entonces yo voy a coger y prevenirme Es a correcto. tener agua pura. Entonces, para pocas palabras, es que si hay una tempestad, usted de aquí que vaya allá en una escurana de esas, usted tiene sus 2 litros, 20 litros de agua ahí, y usted no que tiene que ir. Ahora, otra cosa, que procuraran a la sal. ¿Por qué lo dijo él? Porque es nuestro padre y él es el que Sí, sabe sí, eso. sí. Entonces uno no se preocupa por eso. Muchas veces la persona compra la mera, el kilo de sal. Entonces no tiene, una escurana esa, qué carro, qué cosa. Eso de que llegue ese ajuste, llega. Hay que tener una provisión, hay que ser prevenido. Es correcto. Que no tuvieran a los niños moros, eso lo decían. ¿Qué significa? Sí, que no, No tuvieran sin tenerlos bautizar moros. porque los niños se perderían. Hay una escurana de Siquimbo. Hay muchas cosas, amigos, que el profeta dijo. Fueron consejos que él planteaba cuando llegara la oscurana. Claro, que tuvieran la agua bendita. Sí, Que las aguas se pondrían amargas. amarga. Entonces esas aguas de así, por ejemplo, esa agua de pluma o esas aguas que nosotros no la podíamos tomar porque se pondría amarga y uno una agua amarga cuando la va a tomar. Así es. Entonces por eso es que ella impacta la pregunta. Porque Sí. muchas personas dicen, está loco. No creen. Ajá. Sí, no creo. Nosotros mismos decíamos que los tíos de nosotros y mi abuelo estaban locos. Porque lo que yo le estoy contando. Sí. Sí, porque ¿cómo le voy a decir uno con hombre? ¿Cómo le voy a jugar a una mujer? Sí. Entonces, a referencia, y Sí, es verdad, claro. y los hombres, oye, hay más mujeres que hombres. Sí, Por donde usted indudablemente. por donde usted quiera que le meta, el plantel está. Entonces, mire, aquí hay muchos señores que, mire, y entonces él, fíjese usted, si las cosas hubieron, toda la vida había personas que son desconfiadas, ¿entiende? ¿Por qué? Porque no creen. Entonces lo que usted está diciendo es verdad, porque uno tiene que, por ejemplo, si yo no soy religioso, yo tengo que respetar a las distintas religiones que hay, porque son creencias y hay que respetarlas. Sí. ¿Entiende? Entonces, se escondieron. Él se iba a bañar. Y se escondieron porque supuestamente él el que, para ver si tenía pipí. La Sí. pistola. Sí, fíjese usted, y si era el mismo nuestro Señor que era el que estaba, no se bañó. Y por eso supuestamente que fue que se fue a bañar allá a Santiné. Pero la primera tierra bendita que pisó él fue aquí. ¿De dónde venía? No se sabe. No se sabe.
Ahora, ¿cómo saben que se llamaba Enoc? Porque él mismo lo dijo. Sí. Sí, claro. Él mismo lo dijo. Creo que estuvo aquí, no sé los días exactos, pero sí, duró varios días. Pero usted comentaba ahora que ¿quién era? Era el mismísimo Señor. Sí, claro. El profeta Enoc era el Señor. Sí, eso decían nuestros ancestros. Sí, por eso. Ellos dicen que era el mismo Dios, porque, o sea, las preguntas que le hicieron y las que él les dijo a todos los que se reunían con él, sí, lo que le contó a la comunidad, es que, ay, ¿cómo iba a ser ese señor? No cargaba libros, no cargaba nada. Y que cargaba era una toallita, entonces varios días estacionado, entonces la gente, por eso era que estaba pendiente, para ver cómo se iba a bañar. Y no. ¿Le pasaría a a esas personas que lo observaron a escondidas, Sí, algo? algo sí. A un señor que se llamaba Francisco Pacheco. Entonces ese fue y un señor, hubieron otros señores, que a mí se me escapan los nombres, que eso es lo que lo estaban, ese señor que murió, dijo que moriría ahogado, y se ahogó. ¿Cómo se ahogó? Se ahogó comiendo bollo. Usted sabe que muchas veces hay personas que salen al pueblo y compran su bollito, y compran su media libre de queso y se la vienen caletando por el camino. Sí. Entonces el señor que se ahogó, eso. Pero venía a pie, venía en burro. En burro. Sí. Y contaba, mi tío contaba ya la historia que en Sagún había un señor que era en esa época era como el alcalde, eran los que mandaban, los burgomaestres. Y que dijo que ese señor la toalla le hedía para que apiole mico. Entonces que digo, entre 3 o 4 días a ti te va a hedar más la camisa que a no sé qué, y entonces total que el hombre murió hediondo. Una argentina que eso fue, o sea, las cosas que él dijo se cumplieron al pie de la letra y se están cumpliendo al pie de la letra lo que decían ellos. La ocurrencia del agua del Sinú, sí. un huevo, o sea que anteriormente el que compraban era un chivo, o sea que la plata eso era, o sea que eso valía mucho. Un señor de eso iban en los olones eso a comprar a una matanza de ganado y ahí se traía media vaca con 2 chivos. O sea que la plata servía, o sea, toda la vida la plata servía, pero tenía un valor más importante, no sé. Claro. Con tan poco se compraba mucho. Sí, claro. Entonces, hay muchas cosas que se cuentan alrededor de la historia del profeta aquí, que hay eso, el caso del árbol. Sí. Entonces, ¿sí tiene relación? Sí, hay relación. Hay entonces 2 árboles. El árbol de la capilla. Donde él se recostó. ¿Qué clase de árbol es? Ese era como un copé, algo así. Sí. ¿Copé? Sí. Sí. Un caña dulce. Caña dulce. Sí. Entonces, ahí fue donde él se recostó. Dicen, eso no lo alcanzamos a ver nosotros, sino que uno oye la leyenda. Eso está la leyenda ahí. Sí. Entonces, hay muchas cosas que se entienden eso, porque cuando entonces vino de aquí, de Ciénega de Oro, venía mucha gente aquí, esos carros, mire, compi, de aquí donde yo vivo allá, había carros que no llegaban sino hasta por aquí, porque eso era, mire. Bueno, yo quiero hacer una pregunta que la estamos reservando para usted. Si está a mi alcance. Claro. ¿A qué se debe esas 3 cruces que están ubicadas allá? Debe tener relación con algo, porque si bien es cierto, el profeta no deja... No dejó cruces, sino que, por ejemplo, eso es lo que uno cuenta, porque los señores, por ejemplo, en la época que ellos comenzaron a reunirse, por ejemplo, las elecciones comunales, ya ellos, como ese era el lugar sagrado, ellos acogen a hacer la cruz, pero él no dejó cruz ahí, sino que el significado de Cristo siempre ha sido la cruz, como lo crucificaron en la cruz. Es entonces, el símbolo. Es correcto, entonces a raíz de eso es que ellos colocan la cruz. Ya. Sí. Y el agua que aparece en litros, en botellas que están ahí, ¿tiene relación con
el arroyo o No. es por el agua bendita? El agua es que, por ejemplo, muchas personas que le piden, ¿entiendes? Y se les ha hecho el milagro, lo que ellos piden. ¿Hay un milagro que usted conozca palpable ahora mismo hecho por el profeta? Así es que yo no sé, no le podría decir porque o sea, tantas cosas que hay, yo no tiene información. Sí, no tengo la información exacta, pero sí, deben haberla. O sea, las cosas que él dijo se han cumplido al pie de la letra, así. Lo que predijo se está cumpliendo. Es correcto. Y se ha venido cumpliendo. Es correcto, y se seguirá cumpliendo, porque todas las cosas que él dijo. Bien, el otro árbol es el árbol que llora, el árbol que botaba hielo. Pero eso fue reciente. Hace 2 años. Hace por ahí como... ¿Qué clase de árbol es ese? Ese es un mora. Mora. Cuéntenos cómo fue el acontecimiento ese. No, eso de la noche a la mañana, varias personas de aquí se acercaron al palo y oían que comenzó a gotear como hielo. Y era verdad que el palo botaba, y esa agua era fría. Y se fue profundizando más la cuestión de no, que el palo llora agua, que el palo llora hielo, y venían gente de afuera y gente que decían, ya lloró, vino un señor y que tenía problemas de la vista y que se echó agua. Señor Arroyo. Que se echó agua y supuestamente eso que le clarificó la vista, no sé. Entonces, esas cuestiones de los milagros habría que preguntarle a la misma persona que... Sí, bueno, pero también a veces uno oye la información, ¿no? Que fulano está y se va transmitiendo, como decía usted al comienzo, claro, de generación en generación. Claro, sí. Y se tejen muchas leyendas, las leyendas se tejen muchas cosas. Esto, al igual que la aparición del profeta o la estadía del profeta en este lugar, en unos años, digamos 80 años, 100 años más allá, puede ser un acontecimiento como fue el del profeta, ¿no? Puede convertirse en una historia. Para usted, la aparición del hielo en ese árbol, ¿qué cree? ¿A qué se lo atribuye usted? ¿A un fenómeno natural o realmente puede ser parte de la predicción que tuvo el profeta? Sería arbitrario yo dar un pronóstico de eso. Ajá. Sí, porque se tejen tantas cosas. ¿Qué ha oído decir? Dentro hay o sea, como ¿Qué comenta la gente? Hay unos que dicen que no, que eso es cuestiones de la naturaleza, y hay otros no, que eso no es, o sea, muchas versiones, pero la mayoría yo diría que un 80% dicen que es cuestiones religiosas, porque ahí estuvo el profeta. Entonces uno ha dado un comentario de ese lugar, tiene que ser muy respetuoso, porque uno con las cosas de Dios no puede jugar. Exactamente. Que otra persona se salga de casilla y diga cosas arbitrarias. ¿Por qué no? La pregunta es, ¿por qué no ha acontecido en otro árbol de mora? Exactamente. O en otro lugar. Sino precisamente ahí. Entonces, tiene que ser ahí. Porque ahí hay algo. Hay algo. Hay algo. Indudablemente algo, y es el sitio justamente donde llegó el profeta, donde hay la consagración de las cruces en memoria del profeta, y donde usted dijo ahora rato, es la tierra bendita. Claro. La primera tierra bendita que pisó el profeta. ¿Sí? Eso realmente, algo hay. Algo tiene que haber. Se tejen muchos comentarios. ¿Como cuáles? Entonces, el profeta llegó primero aquí antes que ir a Santa Inés. Sí. Usted venía de allá. Claro. No, de aquí cargó para allá. Por eso. Pero, ¿cómo llegó aquí? Eso es lo que nos inquieta. Exactamente. Eso nos ¿Dónde inquieta. llegó? ¿Por dónde entró? Sí. O sea, Eso nos inquieta. estos caminos siempre, ahorita que ya usted ve, por ejemplo, que ya uno comenzó a crecer. Organizarse. Sí, ya uno pero aquí pues esto era monte. Sí. Esto era puro, apenas la mera trocha, y por aquí no caminaban si no eran burro y bestia, porque caminos malísimos. Para día Cienega de Oro se echaban el día. ¿Por qué? Porque eso eran caminos malos. Entonces,
ya a raíz de la época de los 90, de los 80 hacia acá, que ya las vías comenzaron a espejarlas y los alcaldes comenzaron a meterle en las administraciones la mano a las vías. Pero, Abrir nuevas sí. vías. Sí. Entonces, pero esto anteriormente, yo me imagino que, o sea, que ellos cuando vieron fue que llegó, él venía de acá. De Ciénaga de Sí, Oro. pasó por Ciénaga de Oro, que pasó por Montería, y todos esos pueblos los visitó y ahí hay varias anécdotas que en Montería que lo trataron mal. Entonces, ¿qué dijo? Supuestamente, porque es que uno sería decir una cosa que así, asegurarla, exactamente, porque mi tío Francisco Elías, que se murió duró más de 100 años, él dijo que el profeta dijo que entraran a Ciénaga de Oro y salieran. Pues en Ciénaga de Oro lo trataron mal. Entonces, uno no puede... Sí, hay una historia Que entraran y salieran, y no, o sea, que no se quedaran. Que Ciénaga de Oro Sí. se hundiría, pero Se hundiría. entonces uno no... Uno, por ejemplo, a veces un comentario uno se asusta, ¿cierto? Sí, 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 sí. Entonces uno cuando es muchacho, entonces uno le da vera risa. Cuando sea un Ciénaga de Oro, un municipio, una cosa de eso. Entonces eso le da risa a uno. Entonces hay muchas versiones. Entonces de la llegada del profeta aquí hay muchos comentarios y hay muchos señores. Aquí hay un señor que también conoce, si ustedes quieren, yo Sí. con mucho gusto les digo que bueno, ya el muchacho se fue. Hay una historia que se teje alrededor de la cruz que está ubicada en lo que era antiguamente Chocorito y que hoy se llama Alfonso López. Y tal vez su tío o su abuelo. Porque ahí creo que ahí había un dividivi. Entonces ahí él que supuestamente se sobó el sudor, se secó el sudor de la frente con una toallita que cargaba. Entonces por eso es que ahí a raíz de ellos colocaron el símbolo que hay de la cruz. Sí, bueno, la pregunta es la siguiente. En todo el proceso de Semana Santa, se dice que los personajes que hacían el papel o hacen el papel de penitentes, a la medianoche, el Jueves Santo, se salían de la procesión y iban al encuentro con el penitente del otro mundo, precisamente en ese lugar donde llegó el profeta. Su tío, su abuelo, alguna vez le comentó algo con respecto a esa situación. Sí, ellos sí comentaban, pero eso son cosas que uno como muchacho todo no le daba importancia a eso, porque que eso era que era temeroso, porque si no, que ahí le salía el diablo. Ellos decían eso, porque eso manejaban, se tejía a raíz de eso, que era el diablo, porque si la persona por acá se salía de la creencia, ya le salía el diablo. Es que uno es contó una cosa esa, Sí. una historia de esa, decir uno algo que no es un arbitrario, pero ellos los viejos cuentan eso y ellos, ¿para qué? Muy consagrados en eso, porque ellos dicen que mi profeta era el mismo Dios que estuvo aquí. ¿Cómo era él? O sea, era una persona, no era muy alta, bajito, pero era una persona sencilla. Pero entonces ahí se tejen muchas cosas, porque muchos mirones venían, A ver, sí, entonces cuando, por ejemplo, como estamos nosotros acá, sentados aquí, venía una persona de allá, él mismo cuando ya llegaba acá ya le decía las intenciones que traía la persona. Claro. Eso nos contaba Francisco Elías, decía que entonces decía, mire, José, tienes el alma negra, no sé, sé ligero de mente pero no de lengua. Entonces hay muchas cosas que ellos contaban. Todo lo que usted traía en la mente de allá para acá, cuando ya usted llegaba al lugar donde él estaba, ya entonces él se lo decía allá adelante de todo. Usted viene esto y esto. Entonces todas las cosas que la gente le traía, regalos, todas cosas, y entonces él se lo repartía a los niños. ¿Qué clase de regalo? Por ejemplo, había gente que le traía manzanos, todas esas cosas. comida sobre Sí, Productos de la pero tierra. sí, pero él no comía eso. No comía. Sí, se lo repartía. ¿Qué decía la gente que comía? Entonces, no, es que él no comió, nunca lo vieron comiendo. ¿Sí? Por eso es que ahí donde está la incógnita. ¿Y bebía agua o...? Es que ellos ni lo vieron bebiendo agua, ni lo vieron comiendo. Es que ahí donde está la pregunta que ellos se hacían. Por eso fue que ellos se atemorizaron.
impactó la llegada de no, que es el profeta, es Dios. Entonces, 50, 60 años atrás, el mundo estaba diferente, porque había ya cuando empezamos la conversación, Sí. el respeto. Ya el respeto se acabó y hoy en día es diferente las cosas. Por eso, señores, yo digo que como había tanto respeto, pues ¿Se eso considera usted un hombre temeroso y respetuoso de las predicciones que lanzó el profeta? ¿No? sí, sí, claro. Decirle yo a ustedes una cosa que sería arbitrario. No puedo, porque con las cosas de Dios no se juega. Hay personas que no creen, que no sé qué, que eso no. A ellos allá, cada quien hay que respetarle su concepto y es verídico. Si yo no creo, pues es como por ejemplo cuando una persona dice, no, yo soy médico. Personas que agarran a una persona, se descompusieron, y lo agarran, le compusieron el brazo con sobarlo, bueno, también es respetable. Sí. Entonces yo diría que con esas cosas yo no. Cualquier comentario que se deja respecto a eso no me atrevo. Era una persona bajita, decía usted, según Eso, lo que le comentaron. Sí, no era una persona así tan alta. Sí, tan alta, sino color de la piel. No, bueno, nunca no. ¿No? Ellos no, o sea, uno cuando ellos comenzaban a contar esa historia, uno era, porque esos señores cuando ellos se ponían a hablar, no los podía interrumpir. Ajá. Sino que uno escuchando, cada quien sentado en su banquito de palo por allá, porque anteriormente no era sino. Pero dentro de ese relato que los abuelos hacían, describían a las personas y decían si iban vestidos con tal vestido, ¿cómo vestía él? ¿Qué oyó usted? No, eso no lo tengo yo al alcance mío, no. O sea, no. Sí, si usted quiere, yo le mando a una persona que le puede contar eso. Ahora rato nos comentó eso y le vamos a agradecer, ¿oyó? Claro. Le vamos a agradecer muchísimo. Allá el señor de la casita que está allá, el señor Luis Villera. ¿Oíste? Luis Villera. Sí. ¿Ah? Por allá está el callejoncito. Ve a buscártelo en la moto, ¿eh? Luis Villera. Dile que venga acá un momentito. Claro. No, y él les describe más. Bueno, una pregunta que me inquieta. Supongamos que en la actualidad, o supongamos que usted hubiera podido vivir ese momento. Y haciendo una comparación con el arte como ahora que le estoy escuchando hablar, usted se describe o lo describimos nosotros como una persona muy frontera en lo que está contando, en su manera de ser, una persona muy correcta. ¿Cómo hubiera vivido usted ese momento o esos momentos al conocer al profeta? Yo creo que es un momento, para uno como ser humano debe ser un momento excelente. Entonces, eso es algo que no se puede describir dos veces en la vida. Ajá. Sí, porque eso impacta. Y es que los señores de aquí, nativos de aquí, que hablaron con el profeta, ellos le cuentan la historia a uno y uno cuando un señor de eso comienza a redactar la historia, uno queda a ver, mire, boquiabierto, escuchándolo apenas. Y es que es verdad, amigo, mire, todo lo que yo le estoy contando a usted, es que lo que dijo el profeta aquí se ha cumplido al pie de la letra. Al pie de la letra. Entonces, muchos practicantes que son religiosos, ellos dicen que era un loquito, que no era loquito, no cargaba nada, no cargaba la Biblia, ¿y por qué dijo esas cosas? ¿Eh? Y se están cumpliendo. Y se están cumpliendo. Y en su época también se cumplieron. Claro. Yo tenía una tía abuela que murió de 97 años, María Sotomayor, y ella tenía una foto del profeta en un baúl, la guardaba celosamente, y ella dijo que el profeta dijo, cuando lanzó la maldición sobre la municipalidad de Ciénaga de Oro, que Montería iba a ser hundida por las aguas del río Sinú. Sí, es de ahí. Sí, eso lo contamos. Se ha visto esos grandes arroyos en Montería cuando llueve, peor que los de Barranquilla.
Bueno, no solamente, bueno, aparte de Montería, además también generalizó el profeta, dijo que todos los pueblos, o que algunos pueblos de Colombia se inundarían, desaparecían, y de eso pues eso está pasando, lo que es terremoto, y actualmente pues vimos un ejemplo claro que fue de Mocoa. Sí, es más reciente. Exacto. No, mire, hace 2 años atrás, que es una época de bastante chubasco, esos huracanes bien grandes, bien temibles. Y por aquí, mire, llegan y frisitas. Sí. Cosa que Ya lo señalaba usted ahora al rato. sabroso, que no, pues oye, no, que vaya para el lado Senegal, un huracán grandiosísimo que tumbó tantas casas y por aquí. Yo creo que la pregunta aquí sobraría. Si a usted le dieran a escoger entre el casco urbano de Ciénaga de Oro y seguir viviendo aquí, Me quedo aquí. se queda. Sí, me quedo aquí. Entonces, este es un lugar sagrado. Claro. Este es un lugar sagrado. Bendecido por el profeta. Bendecido por el profeta. Claro. Las tempestades, los huracanes, Todo. la violencia, la inseguridad. ¿Está protegido este pueblo? Claro, sí. Yo diría que sí. Porque nuestros abuelos, que ellos nos contaban esa historia, y fíjese usted con esa época que vivimos aquí en el país, la época de los parascos, y por aquí ni siquiera. Aquí no hubo ni siquiera aquí no es que anteriormente, por ejemplo, muchas partes que usted a las 6 de la tarde, ¡pum!, tienen que estar encerrados en su casa, y aquí no. Todo el mundo normalmente. Este lugar se podría convertir en un sitio de peregrinación en un futuro. Yo diría que sí. 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 Todo es probable, ¿eh? Sí, todo es probable por la leyenda del profeta. Ajá. ¿Por qué no promocionar un lugar como esto como sitio de peregrinación? Claro. Así Sí. como Santa Inés. Claro. Sí. Es que eso es lo que ustedes, mire, hay un señor de allá de Santa Inés que él contaba que yo no, él decía, pero que viene la gente de allá a buscar hacia acá. Si allá tienen la primera tierra bendita que visitó el profeta fue allá. Ellos tienen lo que estamos dialogando es que hay muchas personas que ya la creencia se han acabado. Sí, sí. Lo que ustedes vienen contando de la vaina de la historia de Ciénaga de Oro. Muchas personas en la Semana Santa, siempre uno anteriormente, todo el mundo se iba a Ciénaga de Oro. Yo era uno. Sí. Yo me iba a ver la Semana Santa. Y hoy en día la gente no le para por eso. ¿Por qué? Porque a la diversión. Ya es el trago, otra cosa, y ya no. Y anteriormente aquí no, todo el mundo, no que la Semana Santa, uno se iba y se venía ese otro día. Dependieron Sí. del gusto de la tradición. Así. Claro. Se iban de un día para otro. A la procesión. Se mudaban, pues. Sí, uno iba y se venía ese otro día, llegaba aquí en la mañana y en la tarde otra vez se iba. A Ajá. ver la procesión. Y entonces, ¿en qué ha cambiado significativamente que usted dice que ahora ya la gente no Porque, o sea, las costumbres, han cambiado? claro, han cambiado las costumbres porque hoy en día tanta diversión ya la gente no le presta, o sea, la Semana Santa no es así como anteriormente. Mira, ahorita hubo Semana Santa y en Semana Santa un día común y corriente, la gente no le prestó importarse. Anteriormente no, la gente la Semana Santa por acá es por la cuestión de la discoteca, ¿bien? ¿Cómo así? Que por aquí la gente si no tiene discoteca tan mal. No hay Semana Santa. No hay Semana Santa. ¿Cómo vive usted en la actualidad en una Semana Santa? En la actualidad, ¿cómo la vive usted? Nosotros en la actualidad de la Semana Santa la vivimos aquí en familia. No salgo. Pero se siente... Se siente porque se uno... siente. Sí, porque la familia, o sea, uno la siente porque las costumbres uno todavía las tiene. Las mantienen. Las mantiene, correcto, así es. Ujú. Las mantiene, uno compra su discoteca, la Sí. chicha, el mongo. ¿Ah? Cuéntenos qué preparan entonces. O sea, aquí... De comida, de sí, bebidas, aquí de se hace- dulces. aquí principalmente se prepara la icotea. Icotea guisada, icotea en revoltillo que le dicen. El pescado, ¿Qué clase de pescado? el boca chico. Se compra boca chico y la cachama. ¿Entiendes? Entonces uno pasa los días sabrosos. Anteriormente, no le digo, muchas personas no hacen la Semana Santa, para ellos es la diversión y uno no, la costumbre aquí de uno es diferente porque uno
se reúnen familias, comparte. Se lo trajo. No, ese es el tipo. ¿Cuánto hace que no va entonces allá a Ciénaga de Oro, al área urbana, a mirar, a La Semana presenciar y a participar en las procesiones? Ya perdí la cuenta hace rato. Sí, Ya no tengo, yo no voy. no va. No voy, y es que ya no voy. No, Pero o sea. porque le perdió el gusto, porque ya no... Mire, yo diría que es pereza. Ajá. Es pereza porque hoy en día, anteriormente nos íbamos era de a pie. Y estaba más lejos. Y está más lejos. Y ahora nadie. No. Siéntate acá, mírame. No, pero no, usted, siéntate. usted siéntese acá. Para tomar una foto. Señor Maximiliano, ese. Mira. ¿Cómo está usted? Roger Serpa Espinosa, ¿cómo está, señor? Siéntate ahí. Luis Villera, Ellos están, ¿cómo está usted? Todo bien, gracias a Dios. ellos están haciendo una recopilación de la historia del profeta. Entonces, ellos me están haciendo unas preguntas aquí, yo les estoy respondiendo lo que nuestro, por ejemplo, el caso mío del tío Francisco Elías, que le contaba a mi abuelo, lo poquito que uno alcanzó de... Ay, gracias. Desean comer, perderle agua y un machete. Entonces ellos están buscándole sobre la historia del profeta. Vienen Sí. de la cruz. Sí, le comentamos lo siguiente, es que estamos Sí, por acá. ¿No? haciendo un trabajo Mire, cójalo y póngalo allá. sobre la Semana Santa de Ciénaga de Oro. Después Eso, saco. ahí. Y dentro de ese trabajo, sobre las tradiciones y las costumbres, de cómo se celebraba antes, Tenga. cómo se está celebrando Eso, ahí. en la actualidad la Semana Santa. Esto con el propósito ya final de buscar la manera de que la Semana Santa, como una celebración del pueblo de carácter religioso, pero popular, perdure, ¿ya? Sin tener en cuenta el credo religioso de las personas, ¿ya? Sin tener en cuenta, porque cada quien cree lo que a juicio quiere creer, En lo que usted, y hay que respetar y hay que ser muy respetuoso del credo de las personas, ¿cierto? Y encontramos un personaje entre el recuerdo, la memoria de nuestra gente, un personaje importante, que es el profeta Enoc. menor. Sí, señor. Las cruces que se han construido Fueron en algunos honor, sitios en honor, en memoria de la llegada del profeta. honor, sí, señor. ¿Ya? Aquí el señor Maximiliano ha tenido la gentileza de recibirnos, ¿sí? Y iniciamos el diálogo de lo que él recuerda que los abuelos, los ancestros, los antepasados, él le oyó, que contaban, decía que hacían reuniones, entonces estaban los niños, los adolescentes, y entonces ellos se ponían a contar esas historias. Él, por fortuna, recuerda mucho de esas cosas. Sí, señor. Y entonces nos recomendó que usted, señor Luis Villera, nos podría también colaborar en comentarnos hechos, sucesos, acontecimientos que tuvieron que ver con la presencia del profeta Enoc aquí. Aquí estamos. ¿Ya? Sí, señor. Entonces, a nosotros nos ha sorprendido porque cuando llegamos fuimos allá a la capilla y ahí encontramos 3 cruces. Una cruz que está amarrada a uno de los Esa es la mayor. que ya está un poco ya deteriorada porque se le ve que le ha pasado el tiempo, ¿sí? Y que está amarrada ahí al horcón, a uno de los horcones, ¿sí? de la capilla. Una que está dentro del centro, pero que está montada sobre una anda. Suponemos que es para la procesión. Claro, ¿sí? Y la de la izquierda, poniéndose uno de frente, que esa está fija. ¿Ya? Aquí comentando con el señor Maximiliano, nos comenta que esto es una tierra bendita. A lo que él dijo, sí.
a lo que él dijo. Coméntenos sobre eso, por qué el profeta, cuándo llegó y por qué ese fue uno de los comentarios que él hizo, que esta tierra de aquí, de Venado Central, es una tierra bendita. En miles de kilómetros. Miles de kilómetros. Que habían dado, la única parte donde encontró tierra sagrada fue aquí o sea, bendita, Sí. aquí en Venado. Y por eso él se estacionó, porque es que él cuando llega, él viene bajando de acá de la Ciénaga de Oro para Sagún. Él llega hasta allá, donde está una iglesia evangélica, había un personal picando monte. Varios de nuestros abuelos picando monte ahí, cuadrillas, picando un monte ahí en vez de abrir para quemarlo en ese tiempo. Para la siembra. No, para quemarlo como en ese tiempo esto era montaña. Había tanto monte, porque iban a sembrar era cuando lloviera, en el mes de mayo. Entonces los inviernos eran en el mes de mayo en adelante. Y ellos iban a almorzar, dice el señor Nicomedes Guzmán. Mira dónde viene tu macho. Dice él, José, sea ligero de lengua, sea ligero de memoria y no de lengua, porque es un pecado. Usted no sabe qué es. En el momento ellos iban a almorzar. El Señor se para a frente de ellos. Dice él, me van a regalar un pedacito de yuca. El señor Nicomedes los mete ahí en el sancocho y se los ensucia. José, arrepiéntete. No seas ligero. Entonces Justo Macea sacó 2 pasitos de yuca y se los dio. Dice, bueno, estas sí las voy a recibir. Pues yo las yuquitas, dice, los invito a una reunión aquí en la orilla del arroyo donde está el cupé, en la tarde. Bueno, ya la gente venía siguiendo el profeta. Y llegaron allá. Eso fue el 19 de abril, la llegada de él. ¿De qué año? Bueno, no le doy un... No preciso. No preciso, sí, pero sí tiene como 90 años. Bueno, ok. Y vinieron a la reunión, llegaban la gente. Son cuentos que me echaban a mí, no que yo los vi. Allí llega una señora a llamarse Juana Eduardo, Juana Guerra. Cuando ella llegó en la tarde, María, si no te arrepientes, tu corazón está muy negro. Hiciste una cosa que tú no debías haber hecho, porque abusaste del esposo de tu mamá. Un regalar lo que tienes no va a remediar nada. Tienes que cambiar y pedirle perdón a nuestro Señor Jesucristo por el pecado que tú cometiste. Llega mi abuela, llamarse Marciana Sáez, en un burro. Mi abuela era una señora muy petulante. En ese tiempo que tenía su tener, se hacía. Se crecía. Se crecía así. Le dice María, así como vienen esos burros con esos olores negros, tiene tu corazón. Procura dar una dávita siquiera. Tú no das nada, mejor dejas perder las cosas y no se los das a nadie. Bueno, fueron 3 que reprendió. Al Chino Otero, que eso era una generación de gente rica, vivían aquí en Trementino, también vino y también nos reprendió. José, como tú estás en ese muro, enraizado, así estás tú en la gloria eterna. Por eso yo creo que sí hay gloria, o si hay nueva vida, porque él dijo esa palabra. Y ahí empezó a contar la historia de lo que iba a suceder. Cuando nosotros éramos unos pelados, unos adolescentes, él dijo, las aguas del Sinú correrán por el arroyo de Venado. Nosotros siendo unos pelados éramos 3 hermanos.
nos montaban un cervuelo todas las tardes. ¿Cuándo será que el arroyo, el río del Sinú cruza por aquí? ¿A dónde nos vamos a bañar? ¿Dónde va a ser la playa? ¿Por dónde se viene el río aquí? No, viene por esta zanja, no, que se viene por acá. Y eso lo pasamos nosotros siempre comentando. A cabo tiempo, mira, llegó la tubería que va para Sagún. Eso es lo que uno tiene que tener pendiente. Porque esa tubería no puede tener sino algunos 40 años ya. La primera que pasó. Más o menos. Pasó la tubería para Sagún y eso se rompía establemente ahí en el arroyo. Y el arroyo de ahí, pues, de aquí para abajo se crecía. O sea que corrieron las aguas del Sinú por el arroyo de Venado. corriendo? Y están Y corriendo. están corriendo. Y están Y corriendo. no solamente por la tubería, sino que ahí escurría. Ella se rompe, ¿no? Y por aquí. Se rompe. Y sigue corriendo. Aquí en el arroyo por aquí se ha roto varias veces. Otro comentario que le tengo, que yo fui seguidor del profeta. Ya. Llegué a San Marcos, hice investigación en Santa Inés. Me dijeron que la que me podía dar un dato era la señora Felipa Díaz. Un día, un domingo, yo salí Sí, señor. a visitar a la señora Felipa Díaz y me dice ella esta expresión: mijo, yo tengo 42 años de ser evangélica, pero yo esto no lo nombro delante de esa gente loca, pero ese no era profeta. Ese era el mismo nuestro Señor Jesucristo, que vino a visitarnos por lo que Él dijo. En la única parte donde había tierra bendita era aquí en este sector. Entonces yo me quedaba mirándole la piel, el ensarte de las abarcas, la ropa. Duró 15 días y nadie lo vio. Que se iba a dormir. Mira, mijo, un mosquito aquí lo cogía uno, era por manotado. Por manotado, sí. Y aquí de las 10 de la noche en adelante no aceptaba a nadie. ¿Para dónde se iba? No sé. ¿Para dónde estaba? Tampoco sé. Pues yo tenía en esa época, Buenas. 18 años. Y yo todos los días que duró aquí, yo venía. Siempre venía a mirarlo. Y por eso yo les digo a ustedes que ese no era ninguno profeta, ese fue el mismo Señor. Porque yo mismo me pongo a pensar que nuestro Señor Jesucristo estuvo en el mundo viejo, en el viejo mundo. Así con la historia, porque ella también era campesina, analfabeta, y vino a darnos la visita. Cuando aquí en Sagún, a él lo ponen preso, un señor apellido, bueno, tal vez no lo voy a recordar mucho. ¿Era que el alcalde? El alcalde le dijo que un cura, que fueran a rezar a la iglesia, que hacían atrás de ese viejo con la toalla que les hedía Perico. Entre pocos días de edad, tú más que mi toalla. Bueno, eso fue una venganza porque él, como a los 7 o 8 días, empezó a podrírsele la nariz. Esos cuentos me los echaban, no porque yo lo vi, no. Sí. Pero me lo echaban a mí. Y aquí hay muchas historias de lo que él dijo. Vea, yo a veces me pongo por ahí aquí festejamos el 19 de abril, pero nadie sabe por qué lo festejamos, ni porque la juventud hoy en día no saben a qué festejamos. Se acompaña a la procesión, se acompaña aquí a la Santísima Cruz, pero ahí debe haber un explicativo que se explique qué es lo que se está festejando el 19 de abril aquí. Fue la llegada del profeta. Como muchos dicen que no era profeta, que era un bíblico, que era aquel último profeta que vino en no sé qué año. ¿Qué otra cosa digo que sucedió aquí? Que nadie creía que aquí iba a llegar a aterrizar los aviones. Aquí es donde está una beca grande, eso fue un aeropuerto ahí. Que eso era una montaña, unos callos helados. Cuando Joselito Dajer vino por aquí, La Plata tiene poder.
Sí. Trajo bulldozer y arrancó todo eso. Y hizo una pista. Mire, ahí había veces que habían hasta 15 avionetas. No eran aviones grandes, pero en ese tiempo fue cuando la época de la bonanza algodonera. Entonces todos los aviones venían a cargar para fumigar, era aquí en la pista hasta de aquí de Venado. También dijo, al final llega un señor de entre la familia de nosotros aquí, le pregunta, si usted todo lo sabe, díganos cuándo es el final del mundo. José, ni los santos del cielo saben. Ni los santos del cielo saben. Empieza el hombre a preguntarle que cuándo se acaba el mundo se acaba para que se muere. Es un pecado decir que el mundo se acaba. El mundo termina para que se muere. Empieza el hombre En última le dijo, José, hay 3 caminos en la vida. Uno de agua cristalina, uno limpio y uno sucio. ¿Por cuál te irías? Ay, no jodas, ¿por cuál me voy a ir? Yo me voy por el limpio. Ni 20 abogados te salvarán si no te arrepientes. Si te arrepientes, tendrás tu salvación. Los señores que lo vieron la llegada de él cometieron un error, porque esa agua bendita no hubiese quedado nosotros, o que la tenemos, que nosotros no nos ha ayudado el uso. No le hemos dado la importancia. No le hemos dado la importancia, porque esa agua está aquí, nada más medio limpiar. La orilla. Hacerle como una cavación y enseguida brota el agua. Brota el agua, sí señor. Porque de ahí nos utilizábamos nosotros, cuando no había acueducto, ahí utilizábamos el agua. Bueno, entonces fueron a mirarle para ver si tenía, él con su cabeza agacha, se quedó así parado y les dijo, José, ¿por qué eres tan ligero de mente y no eres un hombre precursor? Se devolvió y no se bañó. Porque él iba a bañarse. Entonces ellos fueron a mirar para ver si era hombre que tenía él. Y que fue el difunto Francisco Pacheco, el difunto Elías, el difunto Nicomedes Guzmán. Y ahí la cruz, él nos mandó a poner cruz. Pero como el día de la cruz lo cogimos para el 3 de mayo, entonces las cruces se dijo. El símbolo de él. Sí, símbolo. Él dijo, el día de que nuestra naturaleza venga, todo el que llegue aquí será salvo. ¿Cuándo será? No se sabe. ¿Para dónde se fue? Me decía, pero solo conseguí yo allá en San Marcos. Ajá. De Santa Inés para adelante, me decía Felipe, mijo. Se despareció Ciénaga y Monte y no se sabe para dónde se fue. Nadie da razón, o que lo vieron, o que fue para tal parte, o que siguió. Y aquí oscureció y no amaneció. Nadie sabe para dónde. Aquí sale el día que él se iba, y él dijo aquí que se iba. El señor Francisco Elías salió a hacerle compañía. Cuando ya iban de camino al cementerio, le dije, José, devuélvase a atender a los niños. No, que yo solo vine y solo me voy. El hombre allá, José, no sea desobediente. Vaya a atender lo que tiene que hacer, vaya a atender a los niños. Tenía dos hijitos. Solo vine y solo me voy. Se fue. Ya llegó a Santa Inés. De Santa Inés sí, nadie sabe por dónde se fue. Eso son una historia que
de lo que yo sé que me contaban, pues eso era que mire, los viejos anteriormente tenían un costumbre que uno lo ponían todas las noches a persinarse, a hablar bendito y a hablarle sobre lo que era el profeta. Si era salía para acá, yo venía aquí a el abuelo de él, Anderción Maximiliano Causil, también para que me dijera, me explicara cómo era, qué era. También me echaban los cuentos de la llegada del profeta. ¿Y cómo tuvo usted esa inquietud de ir allá a Santa Inés a investigar sobre el profeta? No, porque yo hacía trabajo para allá, yo trabajaba por allá. Ujú. Y entonces alguien oí yo que no, que la señora Felipa estaba no sé de cuántos años, eso fue una conversa. Ajá. Y yo la escuché y como yo quería saber más, entonces yo pregunté, ¿quién es Felipa? Y no, la mamá del Coroco, la mamá de Emilio, la mamá de, ya casi no me acuerdo de los nombres de ellos. Yo un domingo, yo voy a llegar a la casa de doña Felipa. Allí es buena, una señora ya de bastante edad. Me asenté, me brindó tinto y empecé a comer. Después yo, mire, niña Felipa, yo vengo es para que usted me dé cualquier respuesta al respecto del profeta. Mi hijo tenía 18 años cuando el profeta. Todos los días me iba, por flojero, por lo que no fuera, pero yo permanecía en Santa Inés. Por eso fui yo a donde ella, porque a mí me dijeron de que ella tenía bastante conocimiento. Y lo que me dijo, güey, dice, yo tengo 42 años de estar en la religión evangélica, pero ya delante de este poco gente loca, yo no miento eso. Esto es una partida de locos. Yo creo en la Biblia, no en ellos. Ujú. Así fui a tener. ¿Y cómo es Santa Inés? Santa Inés, Sí, descríbanos el sitio. no, Santa Inés es un caserío. Sí. Está en la central de San Marcos. O sea, de viajando para allá, Ujú. pasa usted, pues pasa la carretera por Santa Inés. Ahí está una fuente de un arroyito. Hacia abajo está la capilla. Entonces, ese fue el último punto Hasta ahí hasta ahí, porque de ahí en adelante no se sabe qué rumbo cogió. no se sabe nada. Nadie sabe, ni nadie dice por dónde se fue, ni parte cagó, ni para dónde nada. De ahí, Desapareció. más noticias. Más noticias. Ninguna más. Ninguna más. ¿Qué explica la gente? ¿Qué explicación tiene de esa desaparición así tan súbita? Que más nunca se Que supo. ya no se supo más nada. Entonces muchos se comentaban o me contaban, mi hijo, tal vez pueda ser que aquí sea el centro del mundo. Pero esos eran comentarios de ellos. Ajá. Eso no era porque él se lo dijo. De la señora Felipa Díaz. De la señora Felipa Díaz, sí. Eso no era, sino eso me lo comentaba ella sobre la historia de lo que ella decía y lo que él decía y de lo que... Y ella más se dice, mira, mío, venía, le traían la comida y eso permanecía ahí. El día siguiente se lo repartía a los niños. Jamás lo vi comiendo bocado. ¿De qué se alimentaba? No sé. Porque le traían los manzanos, le traían los aguacates, le traían la yuca, le traían el plátano. Todo eso lo recibía, pero el día siguiente se lo repartía a los... Por eso yo fui incrédulo en los profetas que venían por aquí, porque por aquí llegó muchos profetas. Sí. ¿Dónde están? No, están en la casa de Maximiliano. Él no visitó casa de pecadores. Él se quedaba bajo los árboles. Siempre en los árboles. En los árboles.
No se alojó ni iba a dialogar, a charlar, a predicar Nadie en iba ninguna a casa. ninguna casa. Casa pecadora. Casa pecadora. Eso mismo lo decía él. Eso no lo decía el sí. Jamás hubo una persona que dijera que el profeta arrimó a una casa, llegó a una casa. Él invitaba a donde estaban los árboles. Ahora rato estuvimos en la capilla y lo que comentaba a las tres cruces, pero en torno a esas cruces observamos que en el techo hay un puño de arroz colgado y alrededor también un puño más o menos mediano, no esos puños completos. No, y que ya no se le pone ya, porque anteriormente era cuando se le ponían las manos taitas, porque como aquí el cultivo que había anteriormente era arroz. Entonces la fe de uno para que lloviera, los arroces sacando, que Era bien él. Entonces eso tiene rato de estar ahí. Claro. sí, eso tiene rato. ¿Sí? Eso va a tener un siglo, ya si no, No lo tiene esta casa. está casi, sí. Sí. Tenemos información que el profeta estuvo en Santa Inés en 1926 26. y en Sagún, según unos escritos, 1927. No, mala la información, Ajá, porque él iba de aquí para allá. ajá. Él debía haber estado aquí en Sagún en el 1925. O sea, un día o 2 días antes de... Un día porque... Un año Un año. antes. No, Un día, un día, un día. Que estuvo aquí. Un año. no, eso fue la misma época que estuvo aquí. En el 26. Sí. Sí, porque si estuvo allá en Santa Inés le dijeron cuándo. No es que me hayan dicho, leí en un libro que en 1926, el El 16 de abril. 16 de abril. O sea que venía de allá. O sea, que venía. No, Está malo porque iba de está aquí. malo, porque él iba de aquí para allá. De Él aquí para aparece allá. por el lado de Guasimal. De Guasimal a llega a Montería, pero yo de allá no tengo ninguna nota que... De Guasimal a Montería. de Montería, los calzones se de Ciénaga de Oro. De Ciénaga de Oro agarra por aquí para Sagún. De Sagún coge a la Unión Sucre, San Felipe y ya llega a Santa Inés. O sea que en esos puntos que usted dice hubo presencia del profeta no. Pasó, Por eso pasó. pero no hizo estación. No hizo estación. No hizo estación. Entonces, las estaciones fueron aquí Y Santiné. y Santa Inés. Y Pero te- Guasimal. Ah, Guasimal, Guasimal. antes de Montería. Y así de Montería, sí. Por ahí apareció. Tengo Ya. una versión que en Montería llegó y lo pusieron preso. ¿Qué ha oído decir usted? No, que él llegó y lo pusieron preso. Entonces él aquí decía, José, porque como todo el mundo era José y María, Hombres, José, María, mujeres. mujeres, sí. El día que llega a Montería, entren y saquen. Que el día menos pensaba desaparecer. No se sabe cuándo será. No se sabe. Pero va a desaparecer lo mismo que con Ciénaga de Oro. Epa, así en Oro, sí. Y en cuanto de las cruces, porque es que uno a veces se lo cogen de Sí. sorpresa, Sí, sí, sí. que eso sí, ya yo lo conocí, Ajá. eso sí lo miré yo. Por aquí no había gente malamañosa, pero ya el mundo se fue degenerando, corrompiéndose. Vienen una gente, unas cuadrillas, los pitirres y unos cachacos. De los cachacos estaba un Espriella, estaba un Deolargo, estaba Lázaro Albina. Lázaro Albina se puso a tomar ron por allá donde está un club. Y era incrédulo, no creía en lo del profeta. Borracho, se vino y prendió. Por eso la crucecita esa que está, juntó que ahí no quedó jocón ni quedó nada, pero la cruz quedó.
La cruz no se quemó. Le metió candela. Le Le metió candela. Era de palma el Sí, era de techo. palmita, sí, era un ranchito de palma. Pero eso lo inventaron la gente. Para que la cruz no se mojara, ellos hicieron su... Pero se quemó Jocones, Barazón, ahí no quedó nada. Porque eso sí lo vi yo, eso sí. ¿Y en qué año más o menos fue eso? ¿Cuántos años pues? Bueno, Más te o voy a menos, decir que eso hago fue un cálculo. como en el 50. Ujú. Listo. Como en el 50. Y el día que mataron al señor Lázaro Albina, yo pasaba en la hora que lo estaban matando. Como a los 10 días después de ver quemado. Porque ellos hicieron un robo en Cincelejo y entonces él se adueña. Anteriormente las prendas las guardaban en unos baulitos que llevaban cobre. Sí, Y sí. eran de naca, eran unos baulitos. Y ellos se robaron una riqueza muy grande de Andrés García. Entonces se adueña del cobre y los mismos compañeros Lo mata. lo matan. Lo matan. Otro caso que sucede, cuando se desplomó una mata grande que había ahí de copé, eso se repartió y eso. Cayó rama para allá, cayó rama para acá, menos en nada. Menos En la capilla. menos Y en la cruz. Ni en la cruz. Pero le hago una pregunta. Le hago una pregunta. En aquel entonces, cuando el profeta pasa por estos lugares, hubieron personas que aprendieron algo de él. Quedaron personas con algunos Pero dones. no lo dieron a conocer. No. Pero sí enseñó. Sí, les explicaba lo que debían hacer y lo que no debían hacer. Porque yo me recuerdo de que eran leyendas que lo primero que decían. Porque el caso de uno, el ser humano, uno es muy envidioso. Claro. Entonces decía que pero como eso está entre los mandamientos de la ley de Dios, lo más malo es usted mira lo que no le interesa. Por ejemplo, hablando de lo personal, porque a veces uno está nuevo, tiene su compañera, es bonita, pero ve otra y está con ganas de tenerla también. Ajá. El hombre, porque hay hombres así que tienen su esposa, pero si ven una mujer bien bonita, también la están... Y eso lo decía él. Lo ajeno se respeta. Y por eso yo aprendí con mi abuelo que me decía, mijo, mujer ajena usted nunca la mira. El pecado más grande es eso. ¿Por qué será? No sé. Sí. La muerte de este señor que tenía el cofre se le atribuye como un castigo. Eso lo comento yo solo. Yo jamás, hoy se lo digo a usted, Sí, porque yo no estoy convencido serial. sí, ¿Por qué más antes ellos pasaban juntos y por qué más antes no lo vieron? exactamente. No lo Y la vieron cruz acá. que Sí. sobrevivió a ese incendio, ¿está ahí todavía? Claro. ¿Es alguna de esas tres? Es la pequeña. La más pequeñita, la que está más deteriorada, la más chiquita. Está La como más dañada. chiquita, la de la derecha. Donde estaba la trenza. Sí, sí, Bueno, donde le está voy a la hacer una trenza. pregunta que le hice a un señor allá y al señor también. ¿Será tan fuerte el agua del arroyo que no ha sido posible construir un puente que dé acceso a entrar a la capilla porque la entrada está bastante irregular, mala? No, ¿Por qué no han construido una buena entrada para llegar allá? por falta de recursos. Ujú. No es que sea difícil, No, por falta de recursos. ya. Porque nosotros una vez, cuando yo estaba nuevo, nos organizábamos y, por ejemplo, para el día 13 de mayo nosotros hacíamos un puente, como en ese tiempo el arroyo, porque es que ese arroyo no era por ahí, no. Ajá. Ese arroyo lo ocasionamos nosotros mismos por ahí, el arroyo daba la vuelta. Ah, ya. Ah. ok. Pero como entonces ya la gente aquí cogió eso como una cosa de cita de los De los novios. novios, los maridos con las mujeres, y siempre venían a tener, yo digo que sería
La misma naturaleza que se fue encargando y eso es el arroyo por ahí, porque el arroyo daba la vuelta hacia atrás de la cruz, Sí. Ajá. hacia la parte de atrás. Y allá llegó un señor, llamarse José Dajer, con un bulldog y emparejó para pasar las máquinas, fue Sí, sí. Santo Remedio para dice por ahí, el arroyo. Sí. Volviendo a lo del profeta. ¿Cómo describían al profeta? ¿Cómo vestía? ¿Cómo vestía él, el profeta? De blanco. De blanco. Pero ¿cómo era el vestido? El vestido era pantalón ancho Ajá. y su chaqueta. Claro que eso yo tampoco lo puedo confirmar. No, pero lo que usted ha oído, sí. Sí. Y camisa aflojada acá. Amplia. Ahí, como una bata. Como una bata, como una bata. ¿Y qué calzaba? No abarca. Abarca. Sí. ¿Cuántos años? ¿Sí? Abarca, que eso es lo que me decía Felipa, mijo. Yo, de que llegaba, me inclinaba la piel. Y eso, mira, mijo, yo no me cansaba de mirar la piel del profeta Honor. El empate de las abarcas. Yo desde que llegaba era mirar, yo no le encontré principio ni fin, cómo eran esas abarquitas. Era una abarquita, una chancletica que él cargaba. No era de... Usaba una toalla, decía. El manto. El manto, un manto. El manto. En ese tiempo ñaban, o sea, como decía, oye, Poncho. El poncho. Poncho, él llegaba, es que yo no les he hecho el cuento bien cómo era, ahora Sí. que me estoy acordando. Bueno, ahora sí, empate. Sí. Él llegaba, se quitaba el poncho, o sea, lo que cargaba aquí lo Sí. ponía, lo tiraba en el suelo Ajá. y empezaba a predicar. A predicar, a predicar, a predicar, a predicar, a predicar. ¿Cómo está usted, amiga? Ajá. A predicar, a predicar, a predicar. Cuando terminaba de predicar, Estábamos pensando que estaba más de un metro. Estaba más de un metro de alto del personal. Es decir, que iba aumentando, iba aumentando, iba aumentando. Se crecía Se en crecía. estatura. Sí, en estatura, si del manto no sabe de dónde le venía, creciendo, creciendo, creciendo. Cuando terminaba la prédica estaba más, un metro más alto que el personal. Increíble. Eso Es un fue- prodigio. Sí, señor. Y él cuando iba a empezar la prédica, y eso es lo que me decía Felipe, Ajá. mi hijo. Y ahí no había nada donde él ponía, y ese manto o esa toalla, eso no cogía sucio. Después que ya terminaba la sacudía, la cogía, la doblaba y se la ponía. Y fueron 15 días que duró, fueron 15 días, que entre más se la ponía, más limpia estaba. Pero hemos oído decir que a muchos se burlaban, que olía feo. Epa, en los pueblos, aquí en Sagún. Lo que pasa es que a mí se han olvidado los nombres para echarle la historia completa. Claro, pero bueno, más adelante de pronto, porque esto no va a ser la primera oportunidad, Exacto. sino más adelante. Bueno, yo voy a investigarme. Y aquí está un señor que ya está un poco así ya, pero me puede dar los nombres del alcalde y del cura de Sagún. ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 80. 80 años. Tengo 80. Pero cuando el profeta vino, yo ni siquiera había nacido. Por supuesto, sí. Sí, Porque es que él debe estar casi en los 100. claro. Haber llegado aquí. Y entonces usted es Luis Villera y el segundo apellido suyo, Día. Díaz. ¿Usted nació aquí? Ciénaga de Oro. En Ciénaga. Usted que es el difunto Rafael Villera. Hijo. Entonces usted es tío de la ex esposa mía entonces.
Pero como hay varios Rafael Villera, De Rafael Villera, Sí. que papá de Pío, de Gervasio. yo Entonces soy. usted es tío de Grey, de la esposa mía. Ajá, bueno. Sí, mierda, por eso era que lo veía así el perfil ese villerano. Yendo Susana. ¿Ah? Sí. Él es. Hombre, qué bien, cuando con placer de conocerte. Hombre, 80 años, ¿cómo se siente a estas alturas Bien. de la vida? Bien, bien conforme de todo, yo me aguanto. Lo único que siempre con un dolorcito que me molesta en la cintura y para pararme tengo dificultades. Pero yo me aguanto todos los días trabajando, yo hago todo. A las 11 me salí de por allá, estábamos picando una punta monte ahí y yo con un compañero, porque siempre llevo un compañero, de pronto me puede dar un... Por supuesto. Un yello. dice. Ajá. Sí, pero lo demás yo... ¿Qué oficio hace? En el monte, ¿qué oficio hace? Yo siembro arroz, siembro maíz, siembro yuca, siembro ñame, raspo, pico monte, corto leña. Yo hago de todos los oficios. ¿Pica monte con hacha? Ese es achando. Achando, por Sí. eso. Picando monte son unos retrojales así como eso. Retrojarle con rula. Así con rulas, sí señor. Ajá. Yo hago de todo eso. Me ganó toda esa peladera de por aquí. Sí, pero ¿no será que tiene niño en cruce? Jamás. ¿Usted no cree algo sobre los niños en cruce? Sí, 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 porque yo vi personas que... sí, de eso vamos a dialogar más adelante porque ya creo que llegó la hora de, lamentablemente, Yo de los niños en cruce y de los animes, y de los animes. y de Cristo Romano. Ah, Porque la difunta Julia Osorio, ella tenía un Cristo romano y ella quería darme ese Cristo. Pero yo le dije a ella que yo no me hacía cargo de ese Cristo, ¿por qué? porque ese trae problemas a uno, porque son cosas satánicas. Sí, Entonces, por ejemplo, usted llega a una parte donde hay un hombre que ronque de hombre y usted se va a meter en problemas porque a usted eso lo ofende. Ujú. Y va a haber una pelea. Porque esos son los animes también. Y para eso sirvieron los niños en cruz. Y el creo al revés, que era otra oración malina, porque esa cuando lo rezaban se caían las cucharas de la casa y gramaba una caramela de vaca si le sabían el nombre de la vaca. Ajá. ¿Y qué virtudes entonces tienen los niños en cruce, el anime? Eso no era sino creencia falsa, porque ¿Sí? eso no daba ningún beneficio. pero yo tengo entendido que daba fuerzas. Pero un poder bruto, porque usted no tenía ningún beneficio con eso. Ajá. Porque ninguna persona de esa que sabía tenía una vida bonita, feliz. Yo conozco un señor que está vivo todavía, que se llama Cristo Ruiz. De Puntellane. No, de Ciénaga de Oro. Esposo de la difunta Leonor Barón, allá en la orilla del Caño, que trabajó en la zona carretera. Y me cuenta mi abuela por parte de papá, que es hermana de la que era esposa de él porque falleció, que él se lo puso porque él trabajaba con toneladas y con fuerzas, y eso lo ayudaba a tener mucha fuerza. Mucho vigor. Sí. Pero él me contaba a mí que él se abstenía de pelear con la gente porque un golpe que le diera a otro lo mataba. ¿Qué opina usted, señor Luis? Bueno, yo conocí a Vicente Carlos. Usted, siendo de Ciénaga, tú tal vez conociste a Vicente Carlos. No, yo todavía soy nuevo. No, si Vicente Carlos no hace ni como algunos 5 años que murió. No menos. Bueno, Sí, y él pasaba ahí en el mercado siempre tomando ron. ajá. Y conocí a Francisco Cuello, que también tenía los niños en cruz. Pero que hay de cierto que cuando ¿Y? se mueren tienen que buscar una persona que sepa para poderlo Para sacar. que se Para, lo poderlos saque. Sí. sacar, para que los asfixien, porque la hora de la verdad los matan es que los asfixian. Claro. ¿Cómo así? Le ponen una toalla y los ahogan, ¿Sí? Es una de las formas de matarlos. inducirle la muerte. Epa, ¿Ah? así de fácil. ¿Y lo de Roberto Carlos qué?
que los tenía. Sí. Y Vicente, yo no sé Ajá. cuál sería el final de Vicente, porque Vicente mató un poco de gente por aquí. ¿Cómo? Vicente mató a una señora de por aquí que tenía a los niños en cruz, Por eso, pero ¿cómo la pero la mató? mató así, Ah, Asfixiando. ya, asfixiando. asfixiando. Y a él también tuvieron que matarlo en la misma forma, porque Una mujer con niños en cruces. ¿Sí? Ah, caramba, Y lo bien. paradójico de eso es que se consiguen aquí en la orilla de eso tiene muchas versiones, la verdad. Cierto, hay muchas versiones. Sí, pero yo no puedo decir porque uno lo que no... Vamos a llegar a un acuerdo, señor Luis Villera. Díaz. Lamentablemente, aquí tenemos el amigo que nos ha hecho el favor de transportarnos. Y le dijimos, recójanos en tal hora, te llamamos y no hemos podido llamarte por lo que no hay alcance de la señal. Si no, lo hubiéramos llamado pasado mañana. pero como tenemos que ser conscientes y consecuentes con él, Sí, ese es el trabajo de él. entonces ese es su trabajo. Vamos a ponernos de acuerdo y ¿hay alguna forma, Lucho? próximo fin de semana debemos retomar. El próximo, de todas maneras, le confirmamos, ¿oíste? ¿Ok? Es que el problema es que no hay señal para acá. No, pero de alguna manera usted pasa por aquí, ¿cierto? No, yo... Y él tiene una señora Sí. también que nos va a suministrar una información. Perfecto, entonces ¿Sería posible reunirnos aquí? ahora, y la posibilidad de un día de semana, en la tarde, usted, claro, usted trabaja, usted tiene... No, pero es que yo para una cosa de esta hay tiempo para todo. Usted Para le todo saca hay el tiempo. tiempo, fíjate. Para todo hay tiempo. Bueno, en principio el próximo sábado, ¿cierto? Sí. ¿De Ya acuerdo? que uno no quiera, se haga negativo, Claro. es distinto. Lo importante es que usted tiene la voluntad, y la voluntad le da el tiempo, Sí, señor. ¿cierto? Le vamos a agradecer infinitamente todo este gesto, lo mismo mientras usted, sea para señor, de la Santísima Cruz, de la Santísima Cruz. yo- De eso tenemos que profundizar porque, bueno, que quede una historia. que quede una historia lo más completa, Eso era ¿cierto? lo que faltaba, que viniera a personas que dieran a conocer ese testimonio de la Santísima Cruz. Sí, bueno, entonces, señor Maximiliano Causil Guerra, Claro. señor Luis Villera Díaz, quedamos entonces en principio con... Yo le voy recuperando la información a medida que ustedes la van después Sí, porque aconsejando. ellos van el Sí. el sábado que se haga otra claro. entrevista, pues ya ellos- Vamos avanzando ya con otros datos nuevos y eso, y vamos tejiendo, porque esto es una atarraya, Sí. es una atarraya. Vea, lo que el profeta dijo Sí, aquí en la Santísima Cruz, todo está sucediendo a pie de la ley. de a pie de la letra. Cuando el profeta estuvo por aquí está Aramonte, y dijo, José, no pidan cosecha, no pidan agua, pidan cosecha, que Dios le proveerá. Es malo de pedir agua. José, no maten a pan de vino porque será el pan que nos queda. Este año tenemos abundancia de yuca, de ñame, de plátano, todo hay, pero no se sabe más de adelante qué nos puede venir. Y la palma de vino era lo sacaban palmito de usted y tenía para hacer la ensalada, para hacer la sopa. en la Semana Santa, En el día que el quisieron. día que uno quisiera, pero en especial parece ser que en Semana Santa, Semana ¿cierto? Santa, Y de ese tema también queremos dialogar, Oh, Luis, no hubo la época en que de la langosta que se de la langosta. Sí, la langosta, pero no puedo dar sobre eso acá, de tantas plagas que vinieron, pero la langosta no tengo así mucho Bueno, conocimiento. entonces en principio continuaremos. Sí, señor. Continuaremos. ¿Su señora? ¿Su compañera? No tiene experiencia en eso. No, quiero decir, todavía vive, están No, ustedes está- dos, sí, o sí, con sí. su hogar, Sí, todavía estamos. cuántos hijos, No, uno solo que es lo que hay, los demás tanto por fuera. y usted aquí con su Sí. con su hogar también. Con sus 5 hijos.
Bueno, entonces queremos agradecerle todo este gesto que han tenido tan amable, yo ¿sí? mientras- de habernos Y dale. dedicarnos estos ratos y los que van a venir, ¿sí? Y muchísimas gracias. Muy, gracias a muy ustedes. generosos ustedes en Gracias a darnos ustedes. estos mangos. Gracias a ustedes por hacer el sacrificio de venir. Bueno, ok, bueno, no señor, no es ningún sacrificio, lo disfrutamos como usted menos se puede imaginar. Y para conocer cosas de la historia de lo que fue la juventud de nosotros acá. Magnífico. Entonces un feliz día y que estén muy bien. No, feliz viaje a ustedes todos. Bueno, gracias, don Luis.